¡Ay, qué bonita! Por fin decoré el cuarto. ¡Qué alegría! Ya no se ve todo triste, ahora tiene armonía. See if you deserve what comes next. I'm telling you the way I like it, how I want it. Espero estén ¡Uy! Se movió la silla, qué miedo. Hola a todos, espero estén súper bien, felices, llenos de alegría. Spread love, life, good vibes and happiness y todas esas cosas, porque yo así estoy, amigos, se los puedo asegurar. Y para los que no me conozcan, mi nombre es Beli y bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vengo a decirles que estoy bien feliz porque anoche dije, tengo que grabarles algo, o sea, así de simple. Me puse a pensar y dije, otro reto, no. Otro viaje, no tengo tiempo. Y estaba saturada de tareas y quehaceres, entonces dije, ya sé, algo que a mí me guste y algo sencillo. Y luego fue cuando dije, ¿y si les grabo un tutorial? Y yo, dije, sí, les voy a grabar un tutorial. Pero, ¿qué clase de tutorial? Dije, ¿cocina? No. ¿Ropa? No. Y dije, ya sé, maquillaje. Y como que, sí, por eso me ven así limpiecita mi cara, limpia, normal, al natural. Pues hoy les vengo compartiendo este video sobre mi daily makeup, o sea, mi maquillaje diario, que no es tan diario. Es más como un maquillaje casual, pero no tan cargado ni así de que he hecho a la carrera. Cabe aclarar que yo les advertí que no sé sobre maquillaje, o sea, sé maquillarme y todo, pero no me sé el nombre de cada brocha, de cada sombra y nada de esas cosas, así que se los explicaré a como yo sé, ¿ok? No me cuestionen, no me critiquen, hago lo que puedo, amigos. Así que espero que lo disfruten y sea lo que esperan. Bueno, primero que nada, yo suelo lavarme la cara así con agüita fresquecita, jaboncito y de vez en cuando exfoliármela. Ahí ustedes me dicen después si les gustaría que hiciera un video de una clear skin routine o como se llamen esas cosas, lo siento, soy pésima. Pero pues primero que nada es lavarnos la cara y secárnosla lo mejor que podamos. Después de tener la cara ya bien limpiecita, yo me pongo una crema que contiene como protector solar, la cual me ayuda a prevenirme de manchitas, pequitas o cositas de esas que no queremos que nos salgan en la carita. Noten mi entusiasmo al enseñarles la crema, la verdad siempre había querido hacer eso. Bueno, pues nos la ponemos en toda la carita, inclusive en los párpados, porque si nos quemamos no queremos parecer mapaches. Y después de esto podemos ponernos nuestro polvo o nuestra base, el que sea que tú utilices está bien. Yo en lo personal no utilizo ni polvo ni base porque a mí me gusta mucho verme así que lo más naturalita posible. Aunque yo sé que el maquillaje nos cambia, me gusta muchísimo así sentirme como que ligerita. Como les dije, yo no sé maquillarme, así que perdónenme, no sé por dónde empezar y dije por la ceja, por aquí le doy. Primero que hago es contornearme, no sé si se diga, la ceja para darle la formita con un corrector o con base. Yo sé que ya dije que no me gusta usar base ni correctores, pero en esta ocasión sí la utilizo para darle una forma así como que bonita. Después de esto, yo no tengo para maquillarme la ceja porque la tengo muy poblada, pero si tú tienes, puedes utilizar esa cosita, no sé cómo se llame, que utilizan para rellenarse la ceja. En mi caso, como tengo la ceja muy poblada, utilizo un negro, pero no tan potente, para darle así como una sombrita y que se le dé más que nada la forma. Empiezo por la esquina y luego ya la voy difuminando hacia la orillita y luego hacia la otra para que no se vea tan cargada. También tenemos que tener cuidado en el exagerar de nuestra ceja porque después se puede ver muy falsa y lo que queremos aquí es vernos naturales. Bueno, como pueden ver ya terminé la primera ceja y ahora sigue la otra. Siempre me pasa que batallo más con una que con la otra, así que Dios me bendiga. Ya terminé mis dos cejas, creo que todo salió bien, así que continuaré con los ojos. Así que lo siguiente es darle un color. En mi caso, para que no se vea muy forzado el ojo, que se vea así muy saturado, utilizaré un rosita como que brillosito, clarito, para que no se vea muy exagerado. Empiezo por el centro y luego pues de ahí me arranco para los lados para que se vea bonito y que se vea como que difuminadito. Una vez que terminamos los ojos, sigue enchinarnos las pestañas.
Hay personas que se las enchinan con enchinadores, otras con cuchara. Háganlo a su manera, como más les guste y como menos les cale. En lo personal, siempre que intento hacerlo con cuchara termino arrancándome la mitad de las pestañas que tengo, así que utilizaré el enchinador. Ya que me enchiné mis pestañas, agarro mi rímel. Amo este rímel porque es a prueba de agua y es el mejor que existe. No sé cómo le llamen ustedes, si rímel o máscara, pero pues en lo personal me gusta decirle rímel. Igual que la sombra, empiezo a aplicarme el rímel del centro hacia los lados, porque no sé, es la manera más sencilla de comenzar según yo. La verdad, amo cómo se me ve este rímel porque no me hace ver las pestañas exageradas, sino que les da color y las alarga y se ven súper padres. La verdad es un milagro, es la primera vez que me pongo rímel sin picarme los ojos, o sea, no sé qué hice, pero no me los piqué, amigos. Proseguimos al rubor. A mí en lo personal me gusta utilizar rubor en la parte superior del cachetito porque nos da como un look más cute, más tierno, más bonito. Hay quienes prefieren ponérselo como contorno, o sea, más como a la orillita de nuestro cachete, en los pómulos. Pero pues aquí ya es opcional, como a ustedes les guste. Yo me lo empiezo a poner en el centro del cachetito. Oigan, tengo una obsesión con empezar por el centro, pero empiezo a ponérmelo en el centro y me voy hacia los lados. Amo ponerme el rubor porque como que me da color, me da vida, o sea, se ve muy bonito. Algo chistoso que siempre me están preguntando es por qué me pongo rubor en la nariz. Yo sé que suena raro, pero a mí me gusta ponerme en la nariz porque como mi nariz no tiene una terminación como puntiaguda, me pongo en la nariz y como que le da un toquecito de que se ve más respingadita. Una vez que terminamos, ya viene lo último y lo más sencillo, escoger el labial. La verdad, yo batallo bastante para decidirme el labial porque como hay mucha variedad y muchos colores, pues me quiero poner todos, pero ya el color depende en el color que estés vestida, vaya. Tiene que combinar, obviamente, tenemos que combinar porque somos mujeres. En lo personal me gustan bastante los labiales que son así como tranquilitos, que se ven naturalitos, rosita. Y listo, así de sencillo es este maquillaje. Lo puedes utilizar cualquier día que se te dé la gana porque no está pesado, no se ve extravagante. Y lo puedes utilizar en una fiesta, una reunión, en la escuela, en donde tú quieras. Y te prometo que te vas a ver hermosísima. Y eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya encantado. Y si fue así, ay no, neta, estaría feliz de la vida porque disfruté mucho hacer este video para compartirles lo que yo hago. Si intentan este maquillaje, por favor, etiquétenme, envíenmelo, hagan lo que sea, pero, o sea, muéstrenmelo porque neta me haría la persona más feliz del mundo. Se vienen videos más padres, más tutoriales, retos, viajes, de todo, la verdad, o sea, se viene padrísimo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y de regalarme unos pulgares arriba si es que les encantó, compartirlo con sus amigos y si son nuevos aquí, suscríbanse porque les prometo que se vienen cosas padrísimas. Y bueno, amigos, si tienen dudas, consejos, algo que me quieran decir, ustedes déjenlo en los comentarios, yo los leo de inicio a fin, se los prometo. Y bueno, espero que les haya encantado. Ya sé que ya lo dije, pero es que en verdad me entusiasma mucho compartirles lo que hago en mi día a día. Y pues los veo en otro video. ¡Mua! ¡Los quiero!